En este vídeo nos vamos a dedicar a resolver el trazado de planos paralelos a planos proyectantes. Observamos aquí que este sea un plano proyectante horizontal que tiene su P' perpendicular a la línea de tierra y que sabemos que todos los puntos situados en este plano tienen su proyección horizontal en la traza P. Si nosotros queremos hallar un plano paralelo al P' por el punto A, es muy sencillo en estos casos porque tiene una simplificación. Ahora veremos esa simplificación de dónde sale. El proceso que haríamos para hacer un plano paralelo a otro por un punto consistiría en considerar una recta cualquiera del plano. Una recta cualquiera del plano sería simplemente una recta cuya proyección vertical, por ejemplo una recta horizontal, ¿no?, cuya proyección vertical fuera paralela a la línea de tierra y cuya proyección horizontal R minúscula coincidiera con la traza del plano. Es decir, que la proyección horizontal R de una recta del plano, esta sea la R, y la R' pues sería simplemente esta horizontal. Eso sería una recta del plano. A continuación, según hemos hecho en vídeos anteriores, por el punto A trazaremos una paralela a la recta R. Pues por la proyección horizontal de A, por esta proyección haremos una paralela a R, y esta sería la proyección horizontal de una recta paralela, y por la proyección vertical de A', que es A', haremos una paralela a R', y tendríamos aquí pues la proyección vertical de una nueva recta que es paralela a la recta inicialmente elegida. Esta sería la S, y la S' pues la tendríamos aquí. Eso es una recta del plano. A continuación lo que haremos será trazar hallar las trazas de esta recta. Las trazas, en este caso, como es una línea horizontal, solo tiene traza vertical. Para hallar la traza vertical de esta recta, por el corte de la S con la línea de tierra, haremos una perpendicular a la línea de tierra, y en este punto de corte tendremos la traza vertical V' de esa recta. Por ese punto V', por donde va a pasar la traza Q' del plano paralelo, que será paralela a P'. Luego simplemente por V' hacemos una paralela a P', y aquí tendremos, esto será la Q' del plano paralelo. Y ahí pondríamos la letra correspondiente a la traza vertical del plano paralelo, quedando, y ahora por este corte con la línea de tierra haríamos una paralela a P, y ahí tendríamos Q. Observamos que esta S se confunde con Q. Y entonces estas serían las trazas del plano paralelo. ¿Qué observamos? Pues que nosotros, aunque hemos seguido el esquema general del proceso, podríamos perfectamente haber desde el punto A, haber hecho esta paralela, y esto sería Q, y al llegar a la línea de tierra subir verticalmente, y ahí tendríamos Q'. ¿Esto a qué se debe? Pues que como el plano es paralelo, pues las trazas son paralelas. Como todos los puntos situados en este tipo de planos tienen sus proyecciones horizontales sobre la traza, podríamos perfectamente por la proyección horizontal haber hecho esta paralela y tener Q, y haber levantado vertical y tener Q'. O sea que a nivel práctico esto es lo que haríamos, no haría falta haber hecho todo el proceso que hemos seguido, pero bueno, lo hemos hecho pues para que se entienda, digamos, el fundamento en el que se basa, aunque en este tipo de casos directamente hacemos este paralelismo como decimos. Por tanto, al final lo que vamos a hacer, después ya digo de haber razonado de esa manera, será trazar por la proyección horizontal de A del punto una paralela a la traza horizontal del plano, y eso va a ser la traza horizontal del plano nuevo, y por la proyección, por el corte de esa traza con la línea de tierra, pues levantaríamos una perpendicular que es paralela a P', y aquí tenemos directamente ya las trazas Q y Q' del plano paralelo. Vamos a eliminar esta, vamos a ponerla en una posición que no nos dé lugar a confusión, vamos a ponerla aquí, por ejemplo, y ahora ya directamente pondríamos las letras Q y Q' correspondientes a las trazas, digamos, del plano que hemos obtenido. Esta sea la Q, y como se puede ver es lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Y esa es la Q'. Y esas son las trazas del plano paralelo. Dicho esto, podemos nosotros ahora hacer lo mismo con este otro plano, que sería el proceso similar aplicado ahora, sería un plano proyectante vertical. Pues como los puntos de los planos de este tipo de planos, sus proyecciones verticales están en las trazas verticales, pues no habría más que por A' hacer una paralela a Q'. Esta sería la paralela, y aquí tendríamos, vamos a alargar ligeramente esa traza para tenerlo
que llegue a la línea de tierra, esa traza llega aquí a la línea de tierra, y ahora por el corte de esa traza con la línea de tierra haríamos una paralela a P, y aquí tendríamos la traza Q. Esta sería la traza Q del plano en este caso, esta es la traza Q, y la traza Q' sería esta otra, que vamos a poner aquí, vamos a alargar ligeramente la línea correspondiente. Y este sería el caso del plano paralelo cuando el plano es proyectante. El razonamiento hubiera sido el mismo. Habríamos cogido una recta frontal, por ejemplo, de este plano, una R' que viniera aquí paralela, por el punto habríamos hecho la paralela, habríamos hallado la traza, y por la traza habríamos hecho la paralela a la traza P, que es Q. En fin, sería aplicar el mismo razonamiento que hemos hecho en el caso anterior. Ahora vamos a ver un caso, en cada uno de los dos que hemos planteado aquí, similar, pero cuando el punto cambia de posición. Obsérvese que el punto A por el que estamos haciendo el plano paralelo es un punto del primer cuadrante. Vamos a cambiar la colocación de las letras y lo vamos a convertir en punto en el tercer cuadrante. Y vamos a seguir el proceso para que se vea el razonamiento aplicado a ese nuevo caso. Como se puede ver, presentamos los datos que tienen un aspecto similar, pero fíjense en la importancia que tiene el saber o fijarse en las letras correspondientes a las proyecciones de los puntos. Ahora ya este punto A' tiene su proyección horizontal por encima de la línea de tierra y su proyección vertical por debajo. Luego sería un punto del tercer cuadrante. El plano al que queremos trazar paralelo sigue siendo proyectante horizontal, es decir, que la traza Q del nuevo plano contendrá la proyección horizontal de todos los puntos de ese nuevo plano. Como el punto A va a ser perteneciente al nuevo plano paralelo, pues la traza paralela a la P hay que trazarla por A. Entonces sería simplemente por la proyección horizontal del punto A hacer esta paralela. Y tendríamos ahí esto que sería la traza horizontal del nuevo plano. Vamos a alargar esta línea y esto sería la traza Q del nuevo plano. Hay que tener esa pequeña precaución. Y ahora vamos a recortar, si se quiere, aquí, a borrar desde la línea de tierra, para mantener el esquema que estamos utilizando siempre, de la parte delantera de P y la vertical de P', ¿no? Y ahora, una vez que tenemos eso, por el corte con la línea de tierra, haríamos una paralela a P', y aquí tendríamos ya la Q', que es la traza vertical del plano. Y esa sería, en este caso, las trazas del plano paralelo por el punto A. Si se quiere, nosotros podríamos aquí hacer en línea discontinua para mantener un poco la idea de lo que hemos hecho, para dejar esto sería la paralela, por A haríamos la paralela, y estas serían las trazas del plano paralelo. Vamos a poner esas trazas en un color diferente para que se recuerde que esa sería la solución del caso. Bien, hecho esto, vamos a ver en el de la derecha. Pues lo mismo, como el punto A está en el tercer cuadrante y el plano es proyectante vertical, sabemos que cualquier punto situado en este tipo de planos tiene su proyección vertical sobre la traza vertical. Luego la traza vertical del plano paralelo que debe contener al punto A ha de pasar por A'. Por eso es por lo que por ese punto A' haremos una paralela a P'. Y esta sería la traza vertical del plano nuevo, del plano paralelo buscado. Esa es la que sería la que venimos llamando Q'. Esa Q' vamos a recortarla igual que hemos hecho antes con el otro caso. Al llegar a la línea de tierra simplemente haríamos aquí una paralela a la traza P, que es perpendicular a la línea de tierra en nuestro caso, y tendríamos aquí la nueva traza del plano. Vamos a mover la proyección del punto para que no se confunda. Observar siempre esto muy importante, porque luego cuando revisamos algo, nos autorrevisamos, pues muchas veces el no tener las letras en sitios claros nos hace tener confusión a la hora de interpretar. Y ahora hacemos lo mismo, podemos poner en trazo discontinuo el tramo que viene desde aquí, que es para que quede constancia de que la paralela la hemos hecho por A', y ahora ya podemos ponerla en color diferente, pues las trazas del plano, que sería la solución que hemos conseguido. Y esas serían las trazas del plano buscado. Tracemos a continuación un plano paralelo al
PP' por el punto B. Observamos que ese plano es un plano que tiene sus trazas confundidas en la línea de tierra. Por tanto, para que quede definido, ya lo estudiamos cuando veíamos en el vídeo los tipos de planos, es un plano que tiene sus trazas confundidas en la línea de tierra y que para que quede definido se necesita dar el dato de que es la línea de tierra, una línea del plano, y además un punto como el A'. Para hallar un plano paralelo por el punto B, seguiremos aquí el siguiente proceso basado en lo que venimos estudiando, digamos, en lecciones anteriores, en vídeos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, hacer una recta cualquiera del plano dado. Entonces, se recordará que en este tipo de planos que pasan por la línea de tierra, las rectas de esos planos, todas ellas pasan por la línea de tierra, puesto que las cortan a dicha línea de tierra, y por tanto las proyecciones de esas rectas concurren en un mismo punto de la línea de tierra. Véase la figura que vamos a hacer ahora a nivel espacial para entender esta idea. Véase en la parte superior los planos de proyección, este sea el plano vertical, el plano horizontal, y aquí un plano que podemos marcar, por ejemplo, para diferenciarlo de lo anterior, pues en un color diferente, pues para que se vea digamos, la diferencia. Ese sea un plano que esta línea vamos a marcar, la línea de tierra, también le vamos a dar ese color, pues para que se vea la idea, ¿no?, de lo que pretendemos hacer. Y esta R negra es una R mayúscula, que es una recta situada en ese plano. Este es un plano que pasa por la línea de tierra. Observamos que este punto de la recta R, su proyección vertical, vendría aquí, y este punto de la recta R, su proyección horizontal, vendría aquí. Como pasa por este punto la línea de tierra, ese punto tiene ahí confundidas sus dos proyecciones. Por tanto, la R' de esa recta y la R son dos proyecciones de una recta situada en este plano azul, que, como se ve, tiene la propiedad de concurrir dichas proyecciones en un mismo punto de la línea de tierra, en el cual estarían confundidas las trazas horizontal y vertical de esa recta. Bien, pues eso sería el proceso, digamos, de análisis para entender que cualquier recta de este tipo de planos, de este que viene aquí, es una recta cuyas proyecciones concurren en un mismo punto de la línea de tierra. Por tanto, si seguimos el esquema general del trazado de plano paralelo a plano por un punto, pues lo que haremos será, como el plano pasa por la línea de tierra y por el punto A, y hemos dicho que las rectas de estos planos concurren sus proyecciones en un mismo punto de la línea de tierra, pues vamos a trazar las proyecciones de dos rectas del plano, digamos, de una recta del plano, pues simplemente pasando por A' su proyección vertical y por un punto cualquiera de la línea de tierra, y su proyección horizontal pasando por ese punto de la línea de tierra y por A. Esas serían las proyecciones de una recta del plano, según venimos comentando el razonamiento. Esto sería la proyección horizontal R de una recta del plano, y esa sería la R', manteniendo el esquema que venimos diciendo. A continuación, por el punto B, haríamos una paralela, pues por B' haríamos una paralela a esta R', y aquí tendríamos la S', que sería la proyección vertical de la paralela, y por B haríamos una paralela a R, y esa sería la proyección horizontal de la paralela trazada. Bien, esa recta le vamos a llamar S y S', como venimos haciendo en los casos anteriores, y esas serían las proyecciones de la paralela trazada por el punto B, la paralela a una recta del plano. Bien, las trazas del plano que busco contienen a las trazas de esta recta paralela, y serán paralelas a P' y a P, es decir, serán paralelas a la línea de tierra. Luego lo que se trata ahora de hacer es hallar las trazas de la recta S que acabamos de trazar. Para ello prolongamos la proyección horizontal S y la proyección S', y donde S corta a la línea de tierra haremos una línea vertical, en este caso, como siempre, perpendicular a la línea de tierra, hasta cortar con la S'. Este punto de corte, vamos a recortar aquí las dos líneas, este punto que vamos a materializar aquí con el símbolo de punto, esto sería la traza vertical de esa recta, es decir, que eso sería la V', esto sería la V' de la recta, y quedando la V aquí en la línea de tierra. No la vamos a poner para no... Y ahora, donde la S' corta la línea de tierra, haremos igualmente una perpendicular a dicha línea de tierra hasta cortar a la proyección horizontal S. De modo que este punto de corte, este punto, sería la traza horizontal de la recta, de esa recta. Luego eso sería la traza horizontal H, que tendríamos aquí, cuya H' estaría aquí en la línea de tierra. Luego esas son las trazas
de la recta paralela. Puntos por los que han de pasar las trazas del plano paralelo, que como sabemos tienen que ser paralelas a P' y a P, es decir, a la línea de tierra. Luego el problema ahora simplemente se reduce a trazar por el punto H y por el punto V' una paralela a la línea de tierra. Entonces, una paralela a esta línea de tierra trazada por V' nos va a determinar la traza P' del plano, y una paralela trazada a esa línea de tierra por el punto H nos va a determinar la traza horizontal P. De modo que aquí tendríamos la traza P del plano. Esta sería la traza P del plano, que como se ve pasa por H, y la traza P' la tendríamos aquí. Y esas son las trazas del plano paralelo por el punto. Aquí podemos reducir un poquitín para que no haya, en fin, esto, pero bueno, esto lo podemos alargar o acortar lo que queramos. Esto sea la R minúscula, ¿eh? No olvidemos que siempre las proyecciones las ponemos en sitios claros para evitar problemas, ¿vale? Y esas sean las trazas del plano paralelo. Este sería un primer método. Existe un segundo método, que es hacer lo siguiente. Es trazar por el punto A una recta, en vez de una recta de perfil, como hemos hecho aquí, en vez de una recta cualquiera, como hemos hecho aquí, una recta de perfil que pase por A y por este punto. Luego aquí las proyecciones, esto sea la R' y esto sea la R que concurrirían en este punto. Eso es una recta de perfil. Por el punto B haríamos la paralela, lógicamente en tercera proyección, hallaríamos las trazas de esa recta paralela y por esas trazas dibujaríamos las trazas del plano buscado. Vamos a poner esto aquí a la misma altura que la otra línea de tierra y vamos a ponerlo aquí en la nueva, a moverlo ligeramente para adaptarlo aquí. Y ahora, una vez que estamos aquí, vamos a hacer el proceso. Pasaríamos el punto A a tercera proyección. Luego haríamos centro en este punto y con abertura hasta aquí haríamos este arco. Desde aquí hasta aquí haríamos este arco. Ahora subiríamos verticalmente una línea para referir hasta la cota del punto A. Y ahora, desde la proyección A' haríamos una perpendicular. Y aquí tendríamos la tercera proyección de ese punto, lo que hemos llamado siempre A segunda. Por tanto, la tercera proyección, o sea, el plano visto en perfil, sería este. Esa sería una recta del plano, que sería la que pasa por este punto y por el punto A. Por el punto B haríamos esta es la que hemos llamado R en este caso. Por el punto B haríamos una paralela, por tanto, hacemos, en este caso, pasamos a tercera proyección dicho punto. Entonces, haríamos centro aquí, con esta abertura hasta la proyección horizontal, trazaríamos desde aquí, haríamos este arco, subiríamos ahora una línea vertical hasta la cota del punto B, y ahora por B' haríamos aquí una perpendicular, y tendríamos ya la proyección, la tercera proyección de ese punto B. Por esa tercera proyección haríamos la paralela a esta. La paralela a esta por este punto. Y entonces simplemente pues sería trazar, como decimos, esa paralela. Y una vez que tenemos esa paralela, que es una recta en la vista de perfil, pues esa recta vamos a hallar sus trazas. Entonces simplemente prolongaríamos aquí hasta cortar a las proyecciones de la recta. Esto prolongaríamos hasta aquí, prolongaríamos esto por aquí también, esto lo vamos a recortar que se nos ha alargado incorrectamente, y de modo que esto sea la traza horizontal y esto sea la traza vertical. Por este punto va a pasar P', que tiene que ser paralela a la línea de tierra. Obsérvese que esa P' va a ser, va a estar a la misma altura que esta. Observamos, podemos ver que si por este punto hacemos la paralela, ahí tenemos la P'. Podríamos, como hemos puesto las dos líneas de tierra en continuación una de otra, si prolongamos esto, observamos que si la alargamos, hay una ligera variación, fruto de que a lo mejor algún punto no está exactamente aquí a la misma altura. Pero eso sería la traza vertical P'. Y ahora este punto, que tiene que coincidir con esto, claro. Y ahora este punto, si hacemos un arco en sentido contrario al que hemos hecho antes, para desabatirlo, haríamos centro aquí, haríamos arco hasta aquí. Este sería el arco que vendría, este arco vendría hasta aquí, y entonces por este punto pasaríamos una paralela a la línea de tierra, y eso sería la traza P.
que como se ve coincide, bueno, esto ha quedado en este color, pero vamos a ponerlo también en, bueno, podemos ponerlo en azul para diferenciarlo si se quiere una de otra. Esto queda exactamente. Aquí es que quizá hayamos hecho algún pequeño error al hacer la paralela o, en fin, cualquier cosa de estas. Pero vamos, esto que tendríamos que ponerlo también, si queremos, en azul, pues tendrían que tener, las dos tendrían que quedar exactamente. Quizá si ampliamos un poco, sí es posible. Obsérvese que esta de aquí tendría que venir, esta no estaba exactamente hecha, tendría que venir, pues posiblemente, vamos a poner aquí, observad que es que no estaba hecha exactamente la paralela por el punto. O sea que esta vamos a ponerla ya en su color rojo, que era el original. Y ahora ya sí observamos que, reducimos ya un poquito, que si prolongamos la azul, lo que queramos, se confunde con la otra. En fin, tenía que se superpone. Eso era que la paralela, en fin, con el programa este de CAD, la paralela no la habíamos hecho exactamente por el punto de intersección, habría variado un poquito, y eso habría hecho que no coincida. Obsérvese que por un método o por otro, el resultado tiene que ser el mismo.